Este de aquí es el Apple Watch Series 9 y llevo ya unas semanas utilizándolo y quiero contarte mi experiencia, que sin duda va a ser muy significativa porque vengo de un Apple Watch Ultra. Y lo primero, a nivel de diseño, ostras, ha marcado una experiencia positiva, cosa que jamás pensé que diría, teniendo en cuenta que vengo, como te decía, del Ultra. Y es que al final se trata de un Apple Watch, el Series 9, que es verdaderamente ligero, porque tenemos la construcción o el diseño de los Apple Watch que venimos teniendo durante los últimos años, con esos bordes redondeaditos, pero en formato cuadrado, y que sinceramente para mí, bajo mi opinión, le da un aspecto o un look muy chulo. Además, como he elegido el modelo de aluminio y no el de acero inoxidable, es también muy ligero, pese a haber elegido el modelo de 45 milímetros y no el de 41 milímetros. Y esta caja de aluminio la puedes encontrar en 5 colores diferentes. Tenemos el azul, el plata, el blanco, el rojo o el nuevo color rosa. Un color que sin duda alguna también ha destacado muy positivamente este año porque tiene ese tono pastel como tienen los iPhone 15. Y algo relacionado con la pantalla y con el diseño que me ha llamado la atención poderosamente durante todo este tiempo que lo estoy utilizando es que al final tenemos una pantalla que tiene 2000 nits de brillo, y eso es una verdadera pasada, un espectáculo para poder utilizar con total comodidad tu Apple Watch en el exterior. Y algo muy chulo es el nuevo diseño o los nuevos materiales que han utilizado para diseñar las correas. En este caso, por ejemplo, yo he elegido la versión Nike, una versión en la que la correa, que es de goma, está realizada con material 100% reciclado, y eso no solamente le da un toque rugoso que, oye, se siente muy agradable, sino que además hace que cada una de las correas del Apple Watch sea 100% distinta a la anterior. Es decir, al final nunca hay una correa totalmente igual, aunque obviamente pues se parecen bastante, pero en los puntitos que puedes ver a lo largo de toda la correa que hacen referencia a que se trata de un material reciclado son totalmente distintos de una correa a otra. Pero si hablamos de diseño, no te pienses que todo ha sido bonito, porque sí que he echado en falta ciertas cosas que tenía en el Apple Watch Ultra y que no tengo en este Apple Watch Series 9, pero de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Y hablemos ahora de las funciones que han llegado a este Apple Watch Series 9, así como lo han hecho también al Ultra 2. La primera de ellas, obviamente todo el mundo te ha hablado de ella, y es de la función del doble toque. Es una función que se ha convertido en bastante útil, aunque no lo parezca, y es que yo soy la clásica persona que en muchísimas circunstancias le suena el móvil, una notificación, le llaman, lo que sea, y automáticamente tendía a utilizar el Apple Watch con la nariz. Sé que es un poco extraño, pero es la verdadera realidad. Entonces, el hecho de tener este doble toque o este pellizco, que me gusta a mí llamarlo coloquialmente, al final te hace que sea mucho más cómodo manejar el Apple Watch sin necesidad de requerir tocarlo ni sin necesidad de ir al iPhone. Principalmente te podré decir que lo he utilizado bastante con la cámara de fotos. A la hora de activar la cámara en el iPhone y controlarla desde el Apple Watch, es muy cómodo lanzar la foto haciendo el doble toque o el pellizco. También es muy cómodo desplazarte por el menú de widget del Apple Watch haciendo ese doble toque, por no hablar de también que es súper cómodo, obviamente, utilizarlo tanto para parar o iniciar el temporizador en tu Apple Watch, como obviamente la función que más se podría llegar a utilizar con este doble toque o este pellizco, como es esa función de descolgar cuando una persona te está llamando y obviamente pues llevas las manos ocupadas. Y otra función muy interesante que ha incorporado el Apple Watch Series 9 y, como insisto, también el Ultra 2, es que ahora puedes controlar los HomePod que tengas por casa directamente desde el Apple Watch, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final te puede pasar que estás por aquí por el sofá, tirado, tumbado, viendo una peli, una serie, lo que quieras, o de repente te puede apetecer escuchar música y tienes el iPhone, por ejemplo, encima de la mesa y no quieres controlarlo por voz por el motivo que sea, pues automáticamente desde tu Apple Watch vas y directamente lanzas la música automáticamente a los HomePod. Me parece que es algo bastante interesante poder controlar, como te digo, los HomePod utilizando tu Apple Watch. Por cierto, que se me olvidaba antes decírtelo, hablando de música y hablando de control, una cosa también que he utilizado muchísimo para controlar la música es lo que te mencionaba antes del doble toque, porque sí, puedes pausar o reproducir la canción que estás viendo o el vídeo que estás viendo, o sea lo que estás reproduciendo, vas a poder controlar ese inicio y pausa automáticamente con el pellizco, y eso, oye,
es bastante cómodo también. Y la tercera nueva función que han incorporado y que también me parece que es bastante interesante, al menos para mí que soy bastante despistado, es que, ostras, ahora puedes buscar tu iPhone por proximidad. Es decir, exactamente igual que puedes buscar un AirTag, vas a poder pulsar sobre el botón del centro de control, vas a poder mantener pulsada la función de buscar tu iPhone y automáticamente se te va a abrir la interfaz de buscar en ese formato de proximidad. Te va a ir indicando con flechas, con vibraciones y con colores si estás cerca o lejos o en qué dirección te tienes que mover para localizar tu iPhone, y cuando llegas a él va a emitir ese famoso sonido de localizar tu iPhone, que oye, puede ser, como te digo, muy útil, porque a mí por lo menos me pasa infinitas veces que tiendo a dejarme el móvil por cualquier lado en casa y luego muchas veces no sé dónde lo he dejado. Y obviamente el Apple Watch Series 9, al igual que el Ultra 2 o al igual que la generación 1 del Ultra o la generación anterior de Apple Watch, el Series 8 y el Series 7, tenemos las opciones de poder seguir controlando no solamente el ritmo cardíaco, que esto es obvio, sino que también vamos a poder seguir controlando la medición de oxígeno en sangre, así como la función de realizar un electrocardiograma y también, muy importante, la medición de la variación de temperatura cuando estás durmiendo y que te puede dar un indicativo de que estás malo o de que tienes algún tipo de posible enfermedad. Todo esto además es absolutamente gracias al nuevo chip que lleva este Apple Watch, el chip S9. Un chip que, al igual que en generaciones anteriores, siéndote totalmente sincero, al final y la conclusión sigue siendo la que siempre os digo, incluso cuando hablamos de un iPhone, y es que puedes hacer absolutamente lo que quieras con el chip o con el procesador que lleva este Apple Watch, al igual que la generación anterior, porque al final, para los requerimientos que tienes con un Apple Watch, los puedes hacer sin ningún tipo de problema con este procesador y además a la velocidad literalmente de un rayo. Y si os acordáis, hace unos segunditos os decía que existen ciertas cosas que yo he echado muchísimo en falta de mi Apple Watch Ultra. ¿Y sabéis cuáles son? Pues mira, en primer lugar, a la hora de hacer deporte, y no es la menos importante, pero me ha generado un poquito de estrés hacer deporte con el Apple Watch Series 9, teniendo en cuenta que vengo del Ultra. Y esto, ¿sabéis a qué se debe? Se debe a la gran resistencia que tiene el Ultra, porque al final tener un Ultra sabes que implica que es mucho más resistente que los materiales del Apple Watch Series 9 o Series 8 o el Series que sea. Entonces, a la hora de entrenar he notado un cierto pequeño estrés de decir, ostras, tengo que llevar más cuidado de la cuenta porque puedo estropear el Apple Watch Series 9, cosa que cuando entreno con el Ultra no sucede. Pero sin duda lo que más he echado en falta, sin lugar alguna a dudas, ha sido el botón de acción. Pensé que jamás diría esto, pero es cierto que el botón de acción es extraordinariamente útil, al menos bajo mi opinión, cuando se trata de hacer, especialmente, como digo, según mi uso, deporte, porque al final ya sabéis que ahí tengo mi temporizador de 1 minuto para descansar entre serie y serie, y eso se ha convertido en algo absolutamente imprescindible en cada uno de mis entrenamientos. Por tanto, ahí he echado en falta muchísimo ese botón de acción. Bien, te he hablado del diseño, te he hablado de la pantalla, te he hablado de las nuevas funciones, te he hablado también algo de deporte acerca de este Apple Watch Series 9, que por supuesto puedes seguir sumergiéndolo sin ningún tipo de problema. Pero claro, nos queda hablar de un punto verdaderamente relevante, y es la autonomía. Mira, la autonomía teórica de este Apple Watch Series 9 es de 18 horas de uso. Lo que te puedo decir que durante estas semanas que llevo utilizándolo, la conclusión a la que llego es que, dándole el uso intensivo que yo le doy al Apple Watch, sea el que tenga, la autonomía la he podido estirar aproximadamente entre 1 día y 1 día y medio. Generalmente, aunque suene extraño, 1 día y cuarto. Te explico. Para hacer las pruebas, básicamente lo que hacía era, lo cargaba por la mañana, lo sacaba del cargador al 100% y empezaba mi día. Mi día al final se compone de recibir tropecientas mil notificaciones, literalmente, llamadas y un montón de acciones que utilizo con el Apple Watch. Incluso de vez en cuando, aunque ahora es más incómodo, introducir algún tipo de temporizador. Digo más incómodo por lo del botón de acción. Y claro, por supuesto, llegado luego por la tarde, tocaba también los entrenamientos. Todos los días hago en torno a un entrenamiento de 1 hora más o menos de pesas, y si el día acompaña bien, hago también un entreno adicional de unos 15 o 20 minutos de andar o de correr en cinta. Por tanto, podríamos decir que la monitorización de la actividad ronda la 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Obviamente llegas a casa, te duchas y también pasas a dormir con este Apple Watch Series 9, que por cierto, aquí sí que es un puntito más cómodo que el Apple Watch Ultra a la hora de dormir y de monitorizar tu sueño. Entonces, monitorizas el sueño y cuando te amaneces por la mañana sigues teniendo batería, pero ya no tienes la batería suficiente ni como para llegar al día completo, y en algún caso ni siquiera para llegar a la tarde y poder monitorizar
realizar la actividad. Sin embargo, por ejemplo, algún día sí me ha pasado que he entrenado por la mañana, he podido monitorizar mi actividad sin ninguna clase de problema y en torno al mediodía, a media mañana, he tenido la necesidad de conectar el Apple Watch Series 9 al cargador. Obviamente no he apurado la batería al máximo, pero sí que siempre que saltaba el aviso del 10% lo conectaba. Entonces, bueno, más o menos, como te digo, en torno a un día y cuarto, día y medio en el mejor de los casos, pero eso sí, importantísimo, con un uso como es el mío verdaderamente intenso y siempre con el Always On Display en la pantalla activo. Y bien, ¿para quién creo yo que es este Apple Watch Series 9? Al final siempre decimos que tenemos el SE, tenemos el Ultra en el otro extremo y en el centro tenemos el Series 9 o el Series del momento. En este caso, con el Series 9 creo que puede ser para una persona que, uno, vaya a agradecer tener el doble toque con la mano, que vaya a agradecer tener una pantalla un poquito más grande que la del SE y sobre todo y fundamental que sí que le interese tener el Always On Display en el Apple Watch, que parece un tema menor pero no deja de ser un elemento estético y también para mi gusto es algo importante a tener en cuenta. Y por supuesto, si necesitas a la hora de hacer deporte o por el motivo que sea esas funciones adicionales como por ejemplo la medición de oxígeno en sangre o la medición de variación de temperatura mientras duermes, sin duda el salto del SE al Series 9 te va a valer la pena. Así pues, como resumen, deciros que sí, he tenido una muy grata experiencia durante este tiempo. Pensaba que echaría más funciones en falta de mi Ultra, pero básicamente he echado en falta ese plus de autonomía, he echado en falta, sobre todo y fundamental, el botón de acción y he echado en falta también la comodidad o la tranquilidad, mejor dicho, de tener la mayor resistencia posible en un Apple Watch, sobre todo de cara a que no se estropee. Pero como digo, me parece que ha sido una muy buena experiencia y que sin duda ha valido la pena. Y si quieres saber al detalle cómo es mi experiencia con el Apple Watch Ultra, te dejo por aquí un vídeo que te lo explico, así como te dejo también por aquí el vídeo donde puedes ver cuándo fui a comprar el Apple Watch Ultra. Y ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao!